y los congresistas, los que estaban en la comisión, me dijeron, no, porque esto haría que nuestra banca, que es una de las mejores de Europa, estuviera mal. Y yo me cogía y me pellizcaba. ¿De verdad me han dicho esto? Es decir, en el 2011 aún no se daban cuenta una serie de congresistas la situación de la banca. Ya no es Zapatero en el 2009, que decía, quizás seamos el mejor sistema financiero del mundo. Quizás no lo decía, no. Sí, quizás lo dijo. Pero, fíjense, habíamos dado por habitante en el 2007, programado, 3 veces más hipotecas que Estados Unidos, 5 más que el Reino Unido y 7 más que Alemania. Y aquí no reestructurábamos nada. Entonces, yendo al grano, ¿cómo se crea crédito? ¿Cómo se genera crédito? Muy sencillo. Creemos una banca pública. ¡Ah, no! Esto va en contra de la ideología del Partido Popular. Banca pública no, porque la banca pública desapareció con el consentimiento de la izquierda porque era más ineficiente que la privada. Y recordemos que si ha habido algo ineficiente y generador de crisis es la banca privada. Y esto es fácil. Hay 3 entidades que están nacionalizadas. Que eran las cajas. 3 entidades, eso no es público, eso es chapuza. No era público. Pero público no es. Sí era público. Las cajas era una no, chapuza de pública, pública nada. Un contubernio político, perdón, económico, ¿de quién eran sindical? propietarias? Nadie lo sabe. Un contubernio político, económico y sindical. Acabo. Y eso es lo que nos ha hecho Dani, polvo. que acabo. Soluciones. Una, lo que debemos de hacer es, ya que tenemos 3 bancos que están nacionalizados, Caixa Cataluña, la antigua Caixa Cataluña, Bankia y Nova Caixa Galicia, vamos a coger y vamos a hacer que intervengan como criterios de mejorar el país, no de mejorar sus cuentas. Y esos criterios de mejorar el país es dar crédito a aquel que tenga un proyecto y ese proyecto tenga capacidad de ser viable. Porque ahora los bancarios te dicen, es que no te damos crédito, porque no sabemos si este proyecto es de riesgo o no. Oiga, pues si esto no lo saben hacer, que se marchen a casa, porque esto es la clave de la gestión bancaria, calificar un proyecto como más o menos fiable o no fiable. A ver, 1:20, enseguida vamos a charlar con Gaspar Llamazares, que quiero saber qué piensa Izquierda Unida de ese minipacto, pactito entre PSOE y PP, Rubalcaba, Rajoy, que se van a cocinar para ir a Europa con una posición común, que vamos a conocer cuál es la posición de Izquierda Unida. Pero, José Carlos, yo te lo pregunto, ¿tú crees que va a empezar a fluir el crédito? Que esa es otra de las grandes esperanzas. Ayer tuvimos mes de mayo interesante, vamos a ver cómo evoluciona la tendencia respecto al paro. Yo te lo pregunto, ¿va a haber más crédito? ¿Va a fluir más? ¿Qué sensaciones tienes? Bueno, si leen mi libro y se ponen los planes que yo he puesto en el libro, conseguiríamos estabilizar el crédito. Hace falta 2 cosas. Hay que seguir desatascando el canal bancario. Hemos avanzado en la parte del promotor inmobiliario. Quedan las hipotecas, que es lo que yo planteo en mi libro, y la deuda de las familias, de las empresas, que no se está pagando. Y hay que desatascar ahí. Y luego tiene que haber una intervención contundente por la parte del Banco Central Europeo para estabilizar los mercados y para que nuestros bancos vuelvan a emitir. Es verdad que empezamos a ver algunas emisiones en las últimas semanas, pero es que todo es a cuentagotas y las ventanas de emisión duran 2-3 semanas. Tiene que ser que nuestros bancos tengan ventanas de emisión estables, que pierdan el miedo a emitir y sobre eso podrán estabilizar el canal del crédito. Y luego la banca tiene que cambiar de actitud. Aparte de todo esto que digo, hay que bajar los márgenes que están imponiendo a los créditos y hay que bajar la garantía. ¿Están siendo muy altos? No, Sí. yo conté mi caso aquí. Para darme un crédito de un coche de segunda mano del propio banco, Gonzalo, que era un embargo, me cobraban 8,5 de tipo de interés, 3% de comisión de estudio y un seguro de vida. ¿Y era un coche que ya tenía el banco? Era suyo, de un embargo. Pero, José Carlos, esto es muy fácil. Ellos iban a volumen. ¿De acuerdo? Sí. Lo que ahora no lo ganan de volumen, lo quieren ganar de margen. Claro, ¿y de dónde gastas? Si no hay economía, es que se lleva la economía por delante. Sí, pero es esto. Este es el negocio, pues eso es lo que tiene el que negocio cambiar, empresarial. pero hay que cambiar ese chip, ¿o no? Entonces, claro que sí. Entonces, lo que hay que hacer es intentar que haya bancos que vayan a volumen, no a margen. Porque si van a margen, tienes créditos para empresas al 16-17%, y eso es absolutamente inasumible. A ver, ¿cómo va esto? Cristina Pardos, esta noticia es Congreso de los Diputados. A ver, ¿cómo va ese pactito, Rubalcaba, Rajoy? A ver, has estado esta mañana charlando con varias fuerzas políticas. ¿Se va a sumar el resto de partidos? No sé, Izquierda Unida, UPyD, PNV, Convergencia. ¿Cómo está el clima respecto a ese pacto Rajoy-Rubalcaba? Hola, muy buenas tardes. Todos... Casi seguro que no, pero el Partido Popular sí que cuenta con que apoyen ese pacto Convergencia y Unión, PNV y UPyD. De todas maneras,
tiempo hay, porque en el Partido Popular creen que el pacto se cerrará definitivamente quizá en la última semana de junio para que esté lo más pegado posible al Consejo Europeo. Nos dicen en el Partido Popular que se va a cerrar al máximo nivel, Rajoy y Rubalcaba, pero que a día de hoy no hay previsto ningún encuentro en persona, sí conversaciones telefónicas. Lo que sí parece seguro es que no habrá un pleno extraordinario, como pedían algunos partidos políticos. Se nos decía desde el Partido Popular que quizá se metería como proposición no de ley en algún otro pleno genérico, que quizá pueda haber una foto, pero de momento no es seguro. El texto se les dará a los grupos. Dice el Partido Popular que será lo suficientemente ambiguo como para que lo apoye el máximo número de partidos posible. Veremos. Mira, nosotros estamos dispuestos a llegar a acuerdos sobre contenidos concretos, que sepamos que redundan en beneficio de los ciudadanos, y hablar de diálogo y de acuerdo en abstracto nos parece muy bien, pero creo que no nos va a conducir a nada. Bueno, va a ser muy ambiguo, se van a sentar Rubalcaba, Rajoy, lo hacen entre ellos y luego le dicen los demás, ¿qué? ¿Queréis firmar? Fijaros, si no hay ningún compromiso de digo que parece nada. Que no tiene información muy precisa el señor Floriano, ¿no? Porque justamente eso que dice que no van a hacer es lo que van a hacer, un pacto ambiguo al que se pueda sumar cualquiera y cuya utilidad, pues ya veremos. Yo estoy de acuerdo con lo que decía Gonzalo al principio, y es que si se trata de llevar una posición común a Bruselas, apoyada en gobierno y posible oposición en España, para decir a esto no, para establecer líneas rojas, pues muy bien. Ahora, si es para apoyar un gobierno que prometía un milagro económico, que ya hemos visto que no solamente no se produce, sino que las cosas están sensiblemente peor que hace un año o un año y unos meses, pues no entiendo cuál es el contenido de ese pacto, la verdad. No Gaspar Llamazares, diputado de Izquierda Unida, Congreso. Buenas tardes. Buenas tardes. Gaspar, te lo pregunto directamente. Izquierda Unida, ¿se va a sumar a ese pacto? Si no, ¿va a esperar a ver si el documento es lo suficientemente ambiguo como para adherirse? ¿Sí o no? Posición de Izquierda Unida. Bueno, la posición de Izquierda Unida es que con respecto a la política europea ya sabemos lo que hay. Y como no se va a pactar los mandamientos, no vamos a pactar el incienso. Eso está claro, ¿no? Lo que hay es un programa de reformas y un plan de ajuste, un nuevo plan de ajuste de la Unión Europea que incluye temas tan graves como una nueva reforma laboral, una contrarreforma de las pensiones o un incremento del IVA en nuestro país. Con ese programa o con esos mandamientos nosotros no vamos a ninguna parte y no estaremos en ese acuerdo. Se nos propone un incienso. El incienso para unos es concreto, para otros es ambiguo. Bueno, veremos si se aclaran realmente qué es lo que quieren. Yo tengo la impresión de que los dos han entrado en una dinámica por la cual no pueden evitar el acuerdo, pero no tienen materia para el acuerdo. Con lo cual, bueno, nosotros no tenemos ni la impresión de ser llamados, ni la impresión de que sea tan importante para que nosotros estemos en un acuerdo global frente a la Unión Europea o por el cambio de la política de la Unión Europea. La política de austeridad, la política de austericidio continúa y no nos parece que de cara al mes de junio haya una gran dinámica de cambio de esa política. Diputado Llamazares, pero dice usted, los dos se han entrado en una dinámica en la que no pueden evitar el acuerdo. ¿Por qué no lo pueden evitar PSOE y PP? Sí, oye, Rubalcaba hace 2 días pedía la dimisión de Rajoy y Rajoy decía que lo del pacto, que si cedían en todo lo demás. ¿Por qué dice usted que no pueden evitar el acuerdo? Bueno, yo he oído a Elena Valenciano decir que es compatible, ¿no? Es compatible pedirle la dimisión al presidente del gobierno y ofrecer un pacto, ¿no? Ellos verán. Yo creo que no pueden evitar llegar a un acuerdo porque hay por parte de la sociedad española una voluntad de que los partidos se entiendan y de que haya una salida lo más acordada posible a la crisis, pero la cuestión es entenderse sobre qué, ¿no? Y yo creo que en estos momentos el Partido Popular ni quiere ni tiene margen para modificar su posición de austeridad, su posición de recortes y de ajuste. Y con austeridad, recortes y ajuste no creo que tenga mucho que ganar ni el Partido Socialista ni el conjunto de la izquierda. Ahora bien, el Partido Socialista puede sumarse a lo que quiera, es su opción y en mi opinión no hay mucha materia con respecto al acuerdo. Es verdad que es una forma, que son las formas que en estos momentos están obligados a cumplir, pero con respecto a un acuerdo de fondo que realmente cambie la política que se ha adoptado hasta ahora, que en mi opinión es una política fracasada en todos los sentidos, en el sentido del empleo, en el de la recuperación económica, también el de la confianza ciudadana, yo creo que si eso no es así, pues no merecerá la pena. Pero quizás, señor Llamazares, hay quien pueda pensar, digo, dentro del PSOE, del PP y de otras formaciones políticas, oye, si conseguimos aquí una posición común y nos presentamos al próximo Consejo Europeo dentro de unos días en Bruselas y decimos, oiga, mire, es que en España
el Gobierno, el principal partido de la oposición, estamos de acuerdo en que estas son líneas rojas infranqueables. Eso a lo mejor puede ser una buena medida. Eso en la confianza de que el Consejo Europeo decida algo con respecto a la política económica europea, a la política de austeridad. Tengo la impresión de que las decisiones no pasan en estos momentos, desde el mismo inicio de la crisis, incluso antes, ni por el Consejo Europeo, y yo diría que ni siquiera por la propia Comisión. Pasan fundamentalmente por Berlín y como un eco por Bruselas. Por lo tanto, no creo que este próximo Consejo vaya a ser diferente, y quiero recordar que el Consejo Europeo anterior, aquel en el que se esperaban también medidas de recuperación económica, en que Hollande era la gran esperanza blanca, pues fue un Consejo Europeo frustrado, y que a ese Consejo Europeo el señor Rajoy iba con el apoyo del Grupo Parlamentario Socialista, que lo explicó claramente en la Cámara. Por lo tanto, no había un acuerdo escrito, pero sí había un acuerdo hablado en relación al Consejo Europeo, que finalmente, bueno, pues aprobó una serie de medidas que fueron una frustración, pero hoy, al cabo de un tiempo, esas medidas ni siquiera se han desarrollado. Es decir, en este Consejo Europeo lo primero que tendrán que decir es por qué no han desarrollado las medidas, digamos, de comunitarización que había de determinadas políticas europeas y también de recuperación, las tímidas medidas de recuperación, para hablar a continuación de la recuperación económica realmente de Europa y de evitar lo que hoy es una constante en Europa. Ya no solamente en el sur de Europa estamos en recesión, está en recesión prácticamente la Unión Europea, o al borde de la recesión la Unión Europea. Por tanto, esas políticas no solamente son tardías, sino que esas políticas han sido políticas fracasadas hasta ahora. Le pido prácticamente un titular. Izquierda Unida, respecto a este pacto PSOE-PP para ir a Europa con una posición común, ¿sería algo así como Izquierda Unida de entrada no? ¿Cómo sería? Pues no así. Fundamentalmente, para pedalear en el mismo sentido del precipicio, nosotros no vamos a entrar en el tándem. Más o menos eso. Gracias, diputado de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares. Un abrazo fuerte. Muchas gracias, un abrazo. No así. Izquierda Unida, este pacto PSOE-PP claro, que se están cocinando Rubalcaba y Rajoy, y dicen no así. Hombre, da la impresión de que es un pacto encaminado. Por cierto, yo creo que está bien que vayamos, mientras más juntos a Europa, mejor, pero también hay que saber para qué vamos juntos a Europa. Decía el profesor Bernardo al principio de esta conversación que cualquier pacto tiene que ser para decir ni un recorte más, ya está bien, o algo parecido, estoy citando de memoria, y eso parece oportuno. Es cierto que hay una demanda, los ciudadanos no entienden, no entendemos, puedo hablar en primera persona del plural, porque a todos nos está tocando de cerca la crisis, sin salir de las propias familias o del lugar donde vivimos. No entendemos que estando ayudándonos los familiares, estando ayudándonos los vecinos, los amigos, porque no es solo la red familiar la que está funcionando en esta situación, estando uniéndonos en la adversidad, no se unan nuestros representantes políticos. Eso es algo que no cabe en la cabeza de nadie y que lo reflejan las encuestas de manera fehaciente. Desde hace mucho tiempo la gente no entiende por qué los grandes partidos no están a la altura de las circunstancias y no recuperan lo que era el espíritu de consenso de la transición. Manera, ¿no se entiende? De tal manera debería ser trabajado este pacto que pudieras incluir a Izquierda Unida, evidentemente, o al PNV, porque son o a Convergencia y Unión, o a Coalición Canaria, porque si en el fondo dices, bueno, me voy a sentar en una reunión con Rubalcaba, como Rubalcaba necesita un mínimo pacto para ganar tiempo, porque las encuestas se están hundiendo y a mí no me viene mal un pacto para ver si mejoran las encuestas, y margino al resto de partidos y luego les digo, mira, he firmado esto, si queréis lo firmáis. Si Antonio, pero es que ese es el problema, que da la impresión de que ese pacto se hace para sostener ese bipartidismo imperfecto que algunos hemos defendido por mucho tiempo. El instinto nos decía que si ha funcionado 40 años, ¿por qué no va a funcionar 40 años más? Pero también es verdad que muchos ciudadanos estamos ahora mismo en la franja y decir, ¿y qué pasa? ¿Es que nos iba a ir peor con un gobierno pentapartito? ¿Por qué? O con un gobierno tripartito nos iba, por lo menos se vigilarían entre ellos. Estamos ya en la raya en que incluso los que hemos defendido ese modelo porque ha funcionado, empezamos a decir, ¿y por qué? ¿Por qué no puede haber otro que igual también funciona? Sueño con que la salida de la crisis de España sea un gobierno encabezado por Cayo Lara o Llamazares, con Toxo y Méndez de ministros de Economía, y Rubalcaba creándolo todo. Y creo que eso sacaría al país. O sea, los españoles, como no, de pronto no es tenemos... modo ironía, entiendo. No, hombre, claro que es una ironía, pero es una propuesta. Es que la alternativa es esa. Da la impresión de que lo dices como a mí, por ironía. ejemplo, lo de Izquierda Unida me parece profundamente coherente con lo que ellos plantean, con lo que han planteado. No de in illo tempore, pero sí desde hace bastante tiempo. Y yo creo que ellos están en una posición absolutamente contraria, ya no a este pacto a cualquiera, sino a este sistema,
que ellos cada vez están más contra Europa. Europa les parece, yo creo que acabará alguno diciendo Delenda es Cartago, Delenda es Europa, es la Europa de los mercaderos. Con Europa y con este modelo europeo. Sí, sí, no, perdona, esto es nuevo. La Europa de los mercaderes, sí, decían, sí, siempre. pero esto es nuevo, O sea, Europa antes era una gran aspiración también de un partido que fue el origen de Izquierda Unida. Pero Chani, a pesar de ese Cayo Lara creo... que no te gusta, Izquierda Unida está subiendo. No, es un hecho, pero está contando con el apoyo de cada vez más ciudadanos. Carlos, te estoy diciendo Es un que hecho. creo que es coherente Izquierda Unida con su planteamiento. Y esa coherencia es la que le está dando efectivamente esa subida. Izquierda Unida está en una posición que, como te digo, cada vez es más contraria a esa Europa que ellos dicen de los mercaderes, que han dicho de tal. Ellos están en contra de las políticas generales, del capitalismo, y las combaten. Bueno, en eso tienen días. Perdóname. Y delante de eso, y en una situación de exasperación y de cierta desesperación de la ciudadanía, Izquierda Unida sube. ¿Por qué? Porque es coherente. Si a mí lo que me preocupa es que la socialdemocracia española de vez en cuando se pegue unos arrimones hacia ese lado y se desvirtúe a sí misma. Pero la socialdemocracia española ha estado durante lustros y lustros no en esas posiciones de Izquierda Unida, a las que ahora Izquierda Unida lo está arrastrando, sino en las suyas.